El estruendo de la multitud coreando su nombre se apagaba, reemplazado por el crujido de huesos bajo sus manos enguantadas. El olor a sudor y adrenalina del ring se disipaba, dejando un rastro de talco barato y el hedor dulzón de la muerte. Juana Barraza, la Mataviejitas, estaba a punto de cambiar el calor de los focos por la frialdad del silencio eterno. El ensordecedor rugido de la multitud, luces cegadoras que rebotan en la lona. El cuerpo de Juana Barraza, musculoso y ágil, se lanza contra su oponente. El público enloquece, coreando su nombre, celebrando a la luchadora profesional, un ídolo en el ring, una fuerza imparable, una figura admirada. Pero tras esa máscara de valentía y poder, se ocultaba un ser oscuro, una depredadora silenciosa que acechaba en las sombras. Una escalofriante doble vida estaba a punto de desatarse. La escena contrasta brutalmente con el silencio sepulcral de un hogar en la Ciudad de México. Un silencio interrumpido solo por el jadeo agitado de una anciana, la siguiente víctima en la lista. No hay aplausos, ni vítores, solo el frío abrazo de la muerte que se acerca. Juana Barraza Samperio, más tarde conocida como la Mataviejitas, nació el 27 de diciembre de 1957. Una mujer que, con el tiempo, se convertiría en uno de los asesinos seriales más brutales de México. Su historia, una pesadilla que conmocionó a la nación y captó la atención de los medios internacionales. El horror comenzó a destaparse con una serie de asesinatos que aterrorizaron a la capital mexicana. Las víctimas, mujeres de la tercera edad, vulnerables y solas. El modus operandi, escalofriantemente similar en cada caso. Las autoridades se enfrentaban a un rompecabezas macabro, una cacería desesperada para detener a un monstruo que se ensañaba con los más débiles. La cifra de víctimas crecía, alimentando el pánico y la indignación. Inicialmente, se estimó que la Mataviejitas podría haber asesinado hasta a 49 mujeres, aunque las autoridades confirmaron oficialmente 11 homicidios. Cada nuevo crimen era una puñalada al corazón de la sociedad, una herida que tardaría en cicatrizar. Los investigadores se enfrentaban a un desafío monumental. La falta de pistas sólidas y la naturaleza esporádica de los crímenes dificultaban la identificación del asesino. La presión pública aumentaba, exigiendo respuestas y justicia para las víctimas y sus familias. La policía recopilaba testimonios, analizaba escenas del crimen y rastreaba posibles conexiones entre las víctimas. Poco a poco, un perfil comenzó a emerger. El asesino parecía ser alguien que conocía las rutinas de las ancianas, alguien que podía ganarse su confianza para acceder a sus hogares. Alguien que, quizás, se hacía pasar por enfermera o trabajadora social. En medio de la investigación, la figura de Juana Barraza comenzaba a destacar. Su pasado como luchadora profesional, su complexión física y su aparente cercanía con algunas de las víctimas levantaron sospechas. Sin embargo, las pruebas eran aún circunstanciales. La policía intensificó la vigilancia sobre Juana Barraza, siguiendo sus movimientos y analizando sus posibles vínculos con los asesinatos. La tensión era palpable,
la sensación de que estaban cerca de atrapar al monstruo que aterrorizaba a la ciudad. Finalmente, llegó el día del arresto. Juana Barraza fue detenida en relación con uno de los asesinatos. En su poder encontraron pruebas que la vinculaban directamente con el crimen. La máscara de luchadora, la fachada de normalidad, se derrumbaba ante la abrumadora evidencia. El juicio fue un circo mediático, un espectáculo que mantuvo a México en vilo. Las pruebas presentadas por la Fiscalía eran contundentes. Juana Barraza fue declarada culpable de los asesinatos de 16 ancianas y sentenciada a 759 años de prisión. La noticia de la condena resonó en todo el país. La justicia, aunque tardía, había llegado para las víctimas y sus familias. La Mataviejitas, el monstruo que aterrorizó a la Ciudad de México, pagaría por sus crímenes tras las rejas. El arresto de Juana Barraza no significó el fin del horror, sino el comienzo de una nueva fase, la disección forense de su mente y sus actos. La prisión se convirtió en un microcosmos donde los ecos de sus crímenes reverberaban en cada celda, en cada pasillo. La atmósfera dentro de la prisión era densa, cargada de la electricidad estática del miedo y la curiosidad morbosa. El olor a lejía y humedad se mezclaba con el hedor inconfundible de la desesperación. Las paredes de concreto, frías y desnudas, parecían susurrar los secretos de incontables vidas truncadas. Durante los interrogatorios, los investigadores intentaron reconstruir el rompecabezas de su psique. Cada pregunta era un bisturí, buscando la raíz del mal. ¿Qué la impulsó a cometer tales atrocidades? ¿Qué clase de monstruo se escondía tras la máscara de luchadora? La descripción de las escenas del crimen helaba la sangre. Los hogares de las ancianas, antes refugios de tranquilidad y recuerdos, se habían transformado en escenarios de pesadilla. El silencio roto solo por el jadeo de las víctimas y los golpes brutales. El olor a polvo y medicinas, impregnado ahora del hedor metálico de la sangre. La tensión psicológica era palpable. Los investigadores, curtidos en 1000 batallas contra el crimen, se enfrentaban a una oscuridad que parecía emanar de las profundidades del alma humana. Cada detalle, cada fotografía, cada testimonio era un recordatorio de la fragilidad de la vida y la monstruosidad de la que era capaz el ser humano. Los ecos de los gritos de las víctimas parecían resonar en las paredes de la sala de interrogatorios, atormentando a los presentes. Los pensamientos oscuros, inevitables, se deslizaban por las mentes de los investigadores, preguntándose si realmente podían comprender la magnitud del mal que tenían ante sí. Las celdas vecinas se mantenían en silencio, pero se respiraba la curiosidad y el miedo de las otras reclusas ante la presencia de la Mataviejitas. La sombra de la muerte se había instalado en la prisión. Hoy nos hemos sumergido en la oscuridad del caso de Juana Barraza, la Mataviejitas, analizándolo exclusivamente desde el escalofriante ángulo de su doble vida, la luchadora idolatrada por el público y la asesina que acechaba en las sombras. Aquí no contamos historias genéricas, diseccionamos el terror desde perspectivas concretas. Ahora queremos saber, ¿os gustaría que regresáramos a este caso para explorarlo desde otro ángulo, tal vez profundizando en el impacto psicológico en los investigadores,
¿O qué otro detalle oscuro os gustaría que investigáramos? Dejad vuestras sugerencias en los comentarios. El mal es humano, demasiado humano. Si tienes una teoría sobre este caso, déjala en los comentarios. Suscríbete para el próximo expediente. Memento Mori.